Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En la dieta de los niños algunas veces se produce cierto rechazo a algunos alimentos. Uno de ellos suele ser las legumbres, pero vamos a ver cuáles son los principales beneficios del consumo de legumbres en la infancia y cómo enseñarles a disfrutar de las legumbres. Las legumbres, en las que podemos tener diferentes opciones, tanto alubias o judías, lentejas, garbanzos, habas, que no se suelen consumir mucho en la etapa infantil porque tienen pues un sabor más difícil. Tendríamos la soja también como legumbre y los guisantes, que se suelen consumir más en fresco que en seco. Es decir, tenemos mucha variedad y muchas posibilidades a la hora de incluir las legumbres en la dieta de los niños, que a veces parece que solo existen las lentejas o que solo existen los garbanzos. En la dieta infantil, sobre todo en relación al consumo de legumbres, en mi opinión, esto es opinión mía, pero seguro que alguno de vosotros me dice tienes razón, los menús escolares han hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Pues porque a los niños no les gusta en general la comida del colegio y las legumbres es un plato habitual, porque claro, los menús escolares siguen las recomendaciones habituales de frecuencia de consumo de alimentos que nos dicen que al menos 2 días a la semana hay que comer legumbres. La preparación de las legumbres en los menús escolares suele ser muy tradicional, cocido. Pero ¿qué ocurre? Que depende cómo se preparen esos cocidos, son muy sosos, las legumbres están pasadas o las legumbres están poco hechas, un poquito duras y el sabor, pues a veces puede no ser igual de rico que cuando las preparamos en casa. Como los niños comen legumbres en el colegio, los padres el fin de semana o entre semana aprovechamos para preparar otro tipo de recetas que nos llevan menos trabajo, porque cocinar legumbres es laborioso, sobre todo si las cocinamos de la manera tradicional, poniendo a remojo las legumbres, cocinándolas durante bastante tiempo para que sean sabrosas y además, pues para evitar todos esos antinutrientes, de los que se suele hablar con el consumo de legumbres, que se reducen, se evitan, nos anulamos con una buena cocción. Además hace que nos sienten mejor. Pero realmente no estamos ayudando a que nuestro hijo disfrute de las legumbres, que es un alimento muy saludable y que nos proporciona muchísimos beneficios. Y quiero destacar alguno de ellos para que os deis cuenta de la importancia que tiene enseñar a disfrutar de las legumbres a los niños. Uno de los principales beneficios es que las legumbres son una buena fuente de nutrientes. Por un lado, proteínas, hidratos de carbono complejos, son bajas en grasa, aunque la forma de cocinar nos suele hacer añadir algunas grasas que por supuesto pueden ser saludables, como por ejemplo el aceite de oliva que utilizamos para saltear o preparar un sofrito. Sigo hablando de legumbres preparadas de la manera tradicional. Ya os voy a dar ideas después para enseñaros recetas o para que preparéis las legumbres de maneras diferentes que suelen dar muy buen resultado, es decir, que gustan también a los niños. Pero primero vamos con esas propiedades: vitaminas, minerales y fibra. La fibra es uno de los nutrientes, realmente no es un verdadero nutriente, pero sí es algo esencial en la dieta porque nos ayuda a tener un buen tránsito intestinal. La fibra suele ser escasa en las dietas infantiles porque en general, estoy hablando en general, no de casos particulares, muchos niños tienen un escaso consumo de frutas y de verduras. Pueden comer, pero a veces la cantidad no es suficiente para que tengan un buen aporte de fibra
a través de la dieta. Esa fibra que contienen las legumbres además nos ayuda a mejorar la microbiota intestinal. Se compone tanto de fibra soluble como insoluble, algo que nos ayuda a mejorar el tránsito, a evitar el estreñimiento que es tan frecuente cada vez más en la etapa infantil y además a mejorar la microbiota intestinal, algo que ayuda a tener un mejor estado de salud. Creo que son razones suficientes para poder incluir o tratar de incluir de manera frecuente las legumbres en la dieta. Sí, pero que ya las comen en el colegio, vale, pero no aprenden a disfrutar de ellas. Insisto, los menús escolares en relación a las legumbres hacen mucho daño a la educación nutricional. Nos enseñan que tenemos que comerlas, pero no nos enseñan a disfrutar comiéndolas. Así que ahora vamos a ver cómo enseñamos a nuestros hijos a disfrutar comiendo las legumbres. Un buen paso sería enseñarles la diferencia que existe entre un buen cocido de legumbres preparado en el colegio para 1000 o 2000 alumnos y un buen cocido preparado en casa pues para 5, 4, 6, los que seamos, en casa con cariño, con buenos ingredientes, con buen sabor, ese chup chup, esa cocción más o menos lenta que le da tan buen sabor a los cocidos de legumbres. Pero evidentemente no es la única forma de incluir las legumbres en la dieta. Recetas un poco más novedosas para algunas personas que cogemos de otras culturas nos pueden ayudar a introducir más cantidad de legumbres. Me refiero, por ejemplo, al hummus, que es un triturado elaborado básicamente a partir de garbanzos cocidos, pero que podemos modificar a nuestro gusto. Y os voy a dar una idea. Por ejemplo, en mi casa les encanta un hummus preparado con alubias blancas cocidas de bote, es decir, no las tengo que cocinar, y con tomate seco y pimentón. ¿Por qué les gusta? Porque por lo menos mis hijos dicen que les sabe un poco como a chorizo y de hecho incluso lo hemos utilizado alguna vez como relleno del bocadillo de la merienda. Aunque está mucho más rico, por supuesto, pues con unos palitos de pan, con unos palitos de zanahoria. Es decir, podemos ir variando los instrumentos o los alimentos que utilizamos para cogerlo. Ese hummus, tanto si se elabora con garbanzos, con alubias, podemos incluso hacerlo con lentejas. Y os voy a dar una idea. Si vosotros coméis en casa lentejas, aprovechando que los niños también las tienen en el menú escolar y os sobra un poquito, triturarlo añadiéndole un poquito de aceite de oliva, un poco más de pimentón o algún otro ingrediente que le dé un sabor especial y hacer un hummus. Es delicioso. De verdad, os recomiendo que hagáis la prueba y así evitáis también el desperdicio alimentario. Otra forma de incluir las legumbres es en ensalada, que no tiene nada que ver con un cocido. Por ejemplo, unos garbanzos con unos taquitos de queso, un poco de atún, un poco de pimiento, de tomate, aceitunas, pepinillo, lo que le guste a vuestro hijo vegetal. Bueno, pues tenemos una muy buena ensalada que podemos incluso tomar de noche. Las legumbres bien preparadas de la manera adecuada, el hummus o la ensalada, no son indigestos. No nos van a provocar el mismo efecto que un cocido contundente, sobre todo si además pues, le ponemos algún derivado cárnico. Es decir, las legumbres también se pueden incluir en la cena. Otra versión, una hamburguesa, una tortita elaborada con legumbres de arroz. Ya estamos juntando o complementando los aminoácidos, las proteínas de esas legumbres. Un bote, volvemos a la conserva, preparación rápida, no nos hace falta cocinar demasiado. De alubias negras, en este caso, o rojas, que dan un color más similar a la carne. Le ponemos también un poco de arroz. Si queremos un picadito, por ejemplo, de verduras, podríamos incluso ponerle unos champiñones salteados y hacemos unas tortitas. Las doramos un poco en la sartén, vuelta y vuelta, y tenemos una forma totalmente diferente de incluir las legumbres en la dieta.
válidas también para la cena. Es decir, no os preocupéis de que ya hayan comido legumbres en la comida. También las podemos incluir en la cena y ya veis que son recetas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Si queremos preparar una ensalada, por ejemplo, de hojas verdes, porque nuestros hijos las comen muy bien, podemos añadir también menos cantidad de legumbres y que sean un ingrediente más, que no sean el principal. Es decir, bueno, tenemos ahí un ingrediente que podemos incluir de diferentes maneras y que es muy saludable y beneficioso en la dieta de los niños, porque así van cogiendo un buen hábito y cuando sean adultos pues ya han aprendido a prepararlas de manera diferente y a incluirlos en la dieta de manera habitual. Así que es importante que enseñemos a disfrutar de las legumbres a los niños desde pequeñitos. Espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.